En esta ocasión vamos a ver lo que vendrían a ser las clases y objetos, también los atributos y los métodos dentro de este lenguaje de programación, ¿no? Bueno, las clases vendrían a ser lo que conocemos como algo general. Es una generalización. Y los objetos vendrían a ser justamente la particularización o una particularidad de la clase que hemos definido previamente. Por ejemplo, una clase puede ser una persona, ya que es una generalidad, ¿no? Y los objetos vendrían a ser las personas en específico, ¿no? Por ejemplo, este vendría a ser una clase, y de esa clase, de una clase en específico, yo puedo obtener distintas personas, ¿no? Por ejemplo, una que tenga un nombre, por ejemplo, de Juan Díaz, y que tenga un DNI esa misma persona de, por ejemplo, 45, 66, 67, 85, ¿no? Por decirlo. Pero de esta misma clase, que vendrían a ser persona o personas, también puedo obtener otro objeto que vendría a ser otra persona cuyo nombre pues, puede ser, por ejemplo, Karen Suazo, ¿no? Y también puedo adjudicarle un DNI, digamos, 44, 32, 58, 45, ¿no? Incluso puedo tener más objetos, ¿no? Una infinidad de objetos a partir de una clase en específico, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo esa es la diferencia entre clases y objetos y también la relación que tienen ambos. Ahora, no necesariamente tengo que poner el nombre, ¿no? Puedo poner solamente el DNI o puedo poner otro atributo que caracterice justamente esa clase, ¿no? A ese objeto de esa clase, perdón. Ahora, en este caso, como he puesto nombre y DNI, estos de acá, tanto el nombre como el DNI vienen a ser los atributos del objeto. Entonces, para recapitular en este ejemplo en específico, tenemos una clase y tenemos dos objetos. Un objeto, segundo objeto. Entonces, a partir de las clases, nosotros construimos los objetos. Los objetos también tienen sus atributos, que son las características. Y en el caso del ejemplo, pues son el nombre y el DNI, ¿no? Este tema es importante, incluso en la construcción, por ejemplo, de videojuegos, etcétera, ¿no? Ya que justamente cuando tenemos un videojuego, lo que se hace es primero tener una clase, ¿no? Por ejemplo, podría ser personajes de un videojuego. En este caso hablemos de Mario Bros, por ejemplo. Los objetos vendrían a ser justamente eh, los personajes que están dentro del videojuego, ¿no? Por ejemplo, Mario Bros, ¿no? Luigi Bros, etcétera. Y cada objeto también tiene sus atributos, ¿no? En este caso Mario, por ejemplo, tiene, bueno, si nos ponemos en el objeto, tiene un nombre, ¿no? Mario, por ejemplo, tiene un número de vidas, 3, un puntaje con el que inicia, etcétera, ¿no? Ahora, luego de ello, cada objeto, aparte de tener sus atributos que lo caracterizan, también tiene lo que vendrían a ser métodos, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con los métodos? Volvamos al tema de los videojuegos. En este caso, el objeto que estamos definiendo puede desarrollar acciones. Por ejemplo, en el caso de Mario, podría ser caminar, ¿no? También otra acción que puede hacer es saltar. En fin, morir incluso, ¿no? Tiene una forma de morir particular. También crece cuando come justamente el hongo. También vuela incluso, ¿no? Etcétera, ¿no? Tiene varias acciones que realiza ese personaje o ese objeto, ¿no? Entonces, de la misma forma, ¿no? Estas personas también, si volvemos a este ejemplo en específico, también tienen sus métodos, ¿no? Sus características, ¿no? Por ejemplo, Juan Díaz puede caminar, puede saltar, puede morir, puede crecer. Bueno, volar difícil, ¿no? Pero podría ser incluso, si nos ponemos un poco más creativos. Entonces, esta es la parte teórica de las clases y objetos. Y ahora vamos a codificarlo con un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Para crear nuestra clase tenemos que usar el código class en este lenguaje.
Y luego tenemos que definir justamente el nombre de la clase, ¿no? En este caso hemos definido persona. Ahora vamos a definir el nombre de la clase, por ejemplo, estudiante universitario, ¿no? Sabemos pues que hay un conjunto de estudiantes universitarios. Pero en este caso vamos a definirlo, vamos a poner solamente una clase y un solo objeto de esa clase. Entonces ponemos justamente sus atributos. El nombre del estudiante, por ejemplo, sería Sofía. Su edad, llamémosle 21. Su DNI vamos a ponerlo como texto, 73 90 88 05, por ejemplo. Y también otra característica del estudiante podría ser el número de materias, ¿no?, que está llevando. Solamente el número de materias es 5 por semestre, entonces le pongo 5. En este caso ya he creado mi clase. Tengo sus atributos, ¿no?, del objeto, que vendría a ser Sofía, ¿no? Hay bastantes características, ¿no?, de ella: nombre, edad, DNI, número de materias. Pero también puedo ponerle algunos métodos, ¿no? Algunos métodos que justamente se relacionen con acciones que realice dicho objeto, ¿no? Para poner los métodos, si se dan cuenta, acá lo he puesto entre paréntesis porque hace referencia a una función. Entonces tengo que abrir una función, y cuando abrimos una función era con el código def, y definimos nuestra función. Por ejemplo, jugar baloncesto. Puede ser una acción que realice ese estudiante. Y aquí, por convención, lo que ponemos es el código self, pero es básicamente una convención, el uso del self, ¿no? El self siempre es el primer parámetro de todos los métodos que vamos a definir dentro de una clase, ¿no? Y self hace referencia pues a su palabra en inglés, ¿no? Pertenencia en este caso, ¿no? Bueno, le damos los dos puntos y imprimimos, por ejemplo, que esa acción en específico, ¿no? Jugando baloncesto, por ejemplo. Luego, otra acción, ¿no? Estudiar, puede ser self, y le ponemos está estudiando, ¿no? Es una acción que realice en este caso el objeto que estamos definiendo. Ahora, lo que tenemos que hacer una vez que hemos definido ya nuestra clase, nuestros atributos y sus métodos, es justamente construir el objeto, ¿no? Es lo que tenemos que realizar ahora, y para eso tenemos que usar lo que se llama un constructor. Entonces, definimos nuestro objeto como E1, y eso lo igualamos a lo que vendría a ser nuestro constructor. En este caso, nuestro constructor va a ser estudiante universitario, y le abrimos los paréntesis, ¿no? Este de aquí, si nos damos cuenta, también es como un método, ¿no? Es como un método porque está entre paréntesis, pero es un método especial que nos va a permitir justamente construir nuestro objeto a través de la clase. Y en este caso tiene el mismo nombre que la clase, ¿no? Es decir, nuestro constructor, que es estudiante universitario, que da vida a nuestro objeto E1, tiene que tener el mismo nombre que la clase. Y luego de ello, simplemente ya que hemos creado nuestro objeto, podemos imprimir por ejemplo, el nombre, ¿no?, de ese objeto, E1.nombre, ¿no? Ponemos el objeto ya creado y ponemos el atributo, ¿no? E1.nombre. También podemos imprimir E1.edad. También imprimimos E1.dni. Y luego imprimimos E1.número de materias, ¿no? En este caso estamos imprimiendo los atributos, las características del objeto E1 creado. Y también podemos imprimir sus métodos, ¿no? En este caso ponemos simplemente el objeto que tenemos y ponemos punto y su función, ¿no? Jugar baloncesto. De la misma forma podemos imprimir el siguiente. Podemos acá, por ejemplo, poner print, imprimimos un descanso, ¿no? Un descanso, y luego imprimimos el siguiente método, ¿no? E1.
jugar, no, en este caso es estudiar, y ponemos los paréntesis vacíos, ¿no? Si corremos estos códigos, lo que obtenemos es primero las características del objeto E1, ¿no? Que sería Sofía, 21, el DNI, el número de materias que lleva, y luego estamos imprimiendo los métodos, ¿no? Que vendrían a ser las acciones que realiza dicho objeto: jugando baloncesto, descanso, estoy estudiando, ¿no? Bueno, este sería el primer video en torno a clases y objetos. Espero que les haya gustado y los invito a ver los siguientes videos que pueda subir. Muchas gracias.